Apreciados estudiantes, reciban un afectuoso saludo de parte de la Corporación Universitaria de Asturias. En este momento vamos a hacer un repaso del espacio denominado cálculo diferencial. Al ser un repaso, pues va a ser muy flash, no vamos a pasar con tanta explicación, pero vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos estudiado. Igual invitamos a revisar los videos anteriores donde se explican los conceptos con más detalle. Bueno, la idea de este repaso es repasar tres unidades que se han estudiado. La primera unidad, que son los conceptos de límites y continuidad, gráficas de algunas funciones y aplicación en ingeniería. La segunda unidad, que es la definición de derivada, tasas de cambio, modelos de optimización y resolución de problemas de optimización aplicados para ingeniería. Y la última unidad es las derivadas de orden superior y el concepto de serie de Taylor para modelar problemas complejos de ingeniería. Los temas que se han visto en resumen son funciones, tipos de funciones, límites de continuidad, derivadas y sus reglas, aplicación de la derivada, derivadas de orden superior y series de Taylor. Vamos con funciones. Habíamos visto que una función es como una máquina. Esta máquina es la que a través de unos procesos matemáticos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencia, logaritmo, etcétera, hace un proceso. Entonces, esta máquina, a los valores de entrada, que son el dominio, nos saca y nos da como resultante el codominio y el rango, que es el resultado. Aquí está el ejemplo de 2 por 2 es igual a 4, 3 por 3 es igual a 9, 5 a la 2 es igual a 25, 5 a la 2 es 5 por 5, 10 a la 2 es 10 por 10, o sea, es 100. En este caso, la variable independiente es x, como lo muestra el diagrama de Penn, y es lo que se llama el dominio. O sea, nuestra variable independiente siempre será x. Nuestra variable dependiente será y, que es la que surge de las transformadas que hagamos matemáticamente. Hemos estado utilizando la aplicación Desmos para hacer las gráficas siempre, y esas gráficas nos permite visualizar cuáles son los dominios y cuáles son los recorridos o los codominios, como el caso de este ejemplo. Aquí se muestra una gráfica, por ejemplo, la función f de x menos x al cuadrado más 4x más 5, que es la de color azul, o y igual a 2x más 3, que es la recta, o y igual a 3 a la x, que está de color verde, es la función exponencial. Bueno, también vimos unos tipos de funciones. En los tipos de funciones miramos la función lineal. De la función lineal es importante calcular la pendiente, que la pendiente es una razón entre la variabilidad o el diferencial de los y's con el diferencial de los x, teniendo en cuenta que el límite nos lleva a nosotros a acercarnos lo más posible a un punto más cercano, ¿no? Bueno, la pendiente en conclusión es eso, es la diferencia de y sobre la diferencia de x. La función cuadrática se representa como una parábola, tiene máximos y mínimos, es de la forma x2 más bx más c y se denomina parábola. La función polinómica, aquí hay un ejemplo, un medio de x a la 3 menos x2 más x más 1, donde tiene también unos mínimos, unos puntos críticos y valores que se pueden evaluar a través de las derivadas o de los límites. Vimos la función exponencial, f de x igual a L a x, o un caso particular, E a la x, donde la función para a igual a mayor que 1 es creciente, y a menor que 1 es decreciente. También hemos visto las funciones relacionadas exponencial con logarítmica, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, dimos a entender que vamos a mirar el primer registro, por ejemplo, de función logaritmo y función exponencial. Función exponencial, 4 a la 2. 4 a la 2 es 4 por 4, 4 es la base, 4 a la 2 es 16, 4 por 4 16. Pero también como función logarítmica lo puedo escribir como logaritmo en base 2, o sea, logaritmo del exponente de 4 de su resultado 16 para encontrar la base, que en este caso es 4. Conclusión, la función logarítmica y la función exponencial son opuestas y se grafican igual, como están
demostradas acá. Por ejemplo, la función exponencial y igual a 2 a la x es la roja, en cambio la función logarítmica es y igual a 2 a la y, ¿no? Que es logaritmo en base 2. Se escribe de esa manera. También vimos las funciones trigonométricas, seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Vale aquí la pena resaltar que para la definición de las funciones trigonométricas siempre se utiliza un rectángulo de un ángulo teta, que es el ángulo de referencia. A partir de ese ángulo teta es donde uno define el cateto opuesto. Hay un caso particular para las funciones trigonométricas y es cuando la hipotenusa es igual a 1. Pero en este caso nosotros no la asumimos igual a 1, sino con cualquier valor. Bueno, entramos a hablar de límites y continuidad. Y aquí lo importante es que mencionábamos que el concepto de límite nos ayuda a entender la continuidad de las funciones, ¿no? Colocábamos el ejemplo de ratón con la cueva, que la idea es acercarlo, y si manejamos digamos, este ejercicio y decimos que si el ratón avanza siempre la mitad de lo que le falta, ¿cuándo va a llegar a la cueva? Entonces, si avanza a la mitad, está en un medio. Si avanza a la mitad, será un cuarto. Si avanza a la mitad, será un octavo. Si avanza a la mitad, será un décimo. Así sucesivamente. Si avanza a la mitad, será un 32avo. Si avanza a la siguiente mitad, será un 64avo. Si avanza a la siguiente mitad, y eso se vuelve infinito. La pregunta es, ¿cuándo el ratón va a llegar a la cueva? Nunca, ¿cierto? Nunca. Y esa es la idea del límite. La idea del límite es que la X se nos acerque por la izquierda o se nos acerque por la derecha, de tal manera que nunca llegue a ser ese valor. Pero ahí evaluamos la función en ese valor y tanto por la izquierda como por la derecha debe tender al mismo valor. Ese es el concepto de límite. Como lo estamos mostrando acá, si se acerca por la izquierda o por la derecha, que el valor siempre sea L, aunque nunca llegue a ser L. ¿Sí? Entonces hicimos unos ejercicios, la idea de límites, por ejemplo f de x de 10 a la x sobre x más 5, cuando x tiende a 5. Reemplazamos la x por el 5 y esto nos da 5 metros sobre segundo. Hay unas propiedades de los límites que es propiedad de suma y resta. La suma de funciones, el límite de la suma de funciones es igual a la suma y resta de cada una de sus funciones. O el producto. El producto del límite de unas funciones es el límite de su función por el límite de la otra función. O el cociente, ¿cierto? Que es el fraccionario, que es el límite de dos funciones que se estén dividiendo, es igual al límite de la función numerador sobre el límite de la función denominador, teniendo en cuenta que el límite de la función denominador debe ser diferente de 0. Vimos el tema de la continuidad, o sea, si existe el límite, la función es continua. De lo contrario, no existe. Vimos discontinuidades evitables. El límite existe, pero no coincide con f, por ejemplo. De salto, cuando los límites laterales no coinciden, cuando uno está más arriba que otro. Infinita, cuando es una asíntota. Hablábamos en el tema de temperatura. Cuando la temperatura aumenta, aumenta, aumenta y quema algo, ¿cierto? Entonces, ahí hay discontinuidad en el sistema. Llegamos a la derivada y las reglas de derivación. En la derivada y las reglas de derivación, lo importante era entender el concepto de la derivada, y aquí vale la pena tomar también el concepto de límite. La idea es que si tú trazas una curva como esta azul y ubicas dos puntos como el x y x más h1, ahí hay una secante al trazar esa recta. La idea es que esa secante se convierta en tangente acercando la distancia, acercando por la izquierda el x más h1, de tal manera que esa h tienda a 0. O sea, que esa a se acerque tanto, tanto a x que sea casi x. Ahí se vuelve tangente. Y cuando se vuelve tangente, esa es la derivada de la función. Hay una fórmula. La fórmula tiene que ver con la pendiente de esa tangente.
y es calcular el límite cuando esa h de la que estamos hablando tiende a cero. Cuando esa h tiende a cero, podemos calcular la derivada. Y también hay unas reglas de derivación. Esas reglas de derivación que las vimos, que ya las conocemos. Esas reglas de derivación, pues está la regla de la suma, que dice que la suma de dos funciones, su derivada será la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, f de x, x2 más 3x, la derivada de las dos de manera separada, ¿no? La derivada de x a la 2 es 2x, la derivada de 3x es 3. La regla del producto dice que dos funciones en producto, su derivada será la derivada de la primera por la segunda, más la segunda función, perdón, más la primera función por la derivada de la segunda. Aquí hay un ejemplo con x a la 2 y a la x. Si derivamos el primero, obtenemos 2x por e a la x y más la derivada del segundo, que sería e a la x por x a la 2. Hay una regla de derivación para el cociente. Si tengo dos funciones, su derivada será la derivada del numerador por la función del denominador menos la derivada del numerador por la, de, por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Aquí hay un ejemplo. La regla de la cadena dice que una función compuesta, o sea, una función dentro de otra función, su derivada será la derivada de la función global por la función de adentro más la derivada de adentro. Acá hay un ejemplo con este polinomio. 3x2 más 2 elevado a la 5. Aquí la función más grande es la potencia, o sea, toda esta potencia a la 5. El 5 pasa a multiplicar todo el polinomio, se resta en un grado, 4. Se escribe el polinomio tal cual como está. Y por último, se multiplica la derivada interna, que será 2 por 3, que es 6x. Bueno, aquí hay unas tablas de derivación que vale la pena revisar y aplicar. Aplicación de la derivada. Pues la aplicación de la derivada hay muchísimos, sobre todo para calcular máximos, mínimos con cavidad, para hacer cálculos de velocidad, para hacer cálculos de producción, para hacer cálculos de vectores en el espacio, para hacer cálculo de electrónica. Bueno, hay muchas aplicaciones de la derivada. Pero lo más importante es optimización, ¿no? Cuando sacamos la primer derivada, pues podemos saber con la primer derivada dónde hay puntos críticos y lo igualamos a cero. Y con la segunda derivada podemos encontrar mínimos locales, máximos locales y puntos de inflexión, como el ejemplo que nos está presentando acá. C de x es igual a x a la 2 más 8x más 25. Al derivarlo vamos a tener 2 a la x menos 8. Si lo igualamos a 0 es igual a 4, o sea que en 4 ¿hay un mínimo o un máximo? Habría que ver. Bueno, si volvemos a derivar y encontramos que eso es mayor que 0, ahí hay un mínimo. O sea, que en ese valor 4 hay un mínimo. Habría que ver la gráfica. Derivadas de orden superior, encontramos que si calculamos la segunda y la tercera derivada, podemos encontrar concavidades. Podemos encontrar concavidades y cómo se está comportando la función. Aquí está un ejemplo, calculando la primera y segunda derivada y verificando si el valor es negativo o es positivo para ver si está creciendo la función o está decreciendo. En series de Taylor lo que vimos es que si logramos la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y de manera sucesiva, podemos calcular una serie de términos y esa serie de términos lo podemos evaluar en un punto. Por ejemplo, aquí estamos evaluando en el punto A para lograr una aproximación de un valor que estemos buscando. Aquí hay un ejemplo con seno de x. Seno de x, aquí están los polinomios resultantes de las derivadas. Acá está su gráfica y de esa manera podemos acercar a un punto que queramos evaluar, ¿no? De manera aproximada. Nosotros decíamos que esto se lo hace a través de computación y con programación. Conclusiones de este tema. Las conclusiones son las siguientes. La comprensión del concepto de función junto con los elementos de dominio y codominio establece los cimientos
para la modelación matemática en ingeniería. La capacidad de graficar y analizar funciones permite resolver problemas prácticos y diseñar soluciones eficientes. Asimismo, el reconocimiento y uso adecuado de distintos tipos de funciones potencian la capacidad de los ingenieros para representar fenómenos complejos, optimizar recursos y tomar decisiones estratégicas con base en datos matemáticos. El estudio de límites y continuidad es esencial para garantizar la estabilidad y eficiencia en sistemas dinámicos. Estos conceptos no solo permiten anticipar el comportamiento en puntos críticos, sino también optimizar procesos mediante el análisis de tasas de cambio, allanando el camino hacia soluciones innovadoras en ingeniería. Las derivadas son una herramienta imprescindible en ingeniería, ya que permiten analizar tasas de cambio críticas en sistemas dinámicos, anticipar comportamientos y realizar ajustes en tiempo real. Su aplicación optimiza procesos al identificar puntos de máxima eficiencia y mínima pérdida, garantizando la sostenibilidad y mejoramiento de productividad en entornos complejos. La capacidad de predecir y controlar dinámicas mediante derivadas es clave para prevenir fallos operativos y mejorar la eficiencia en el diseño y funcionamiento de sistemas. Conclusión final, el estudio de aplicación de derivadas de orden superior junto con las series de Taylor constituye una herramienta fundamental para los ingenieros en el análisis y solución de problemas complejos. Las derivadas de orden superior proporcionan un entendimiento avanzado del comportamiento dinámico de sistemas, como la identificación de puntos de inflexión, aceleraciones, cambios críticos, lo que permiten optimizar recursos y garantizar estabilidad en operaciones complejas. Por otro lado, las series de Taylor ofrecen aproximaciones precisas para modelar y predecir el comportamiento de sistemas no lineales, facilitando soluciones innovadoras en entornos dinámicos. Finalmente, apreciados estudiantes, no dejen de participar en los foros de dudas, participen en las clases presenciales asíncronas, revisen los videos de las clases, hagan una lectura exhaustiva de las lecturas, valga la redundancia que tiene el curso, revisen la bibliografía de las lecturas. En la parte final de las lecturas hay una bibliografía. Yo recomiendo revisar esa bibliografía, que es una bibliografía bastante buena. Utilicen las herramientas que la universidad les está facilitando y mucho éxito en sus evaluaciones y en la solución de los casos de estudio. Finalmente, de parte de este sistema universitario abierto de las Universidades de las Américas, que es Red Suma, de la cual hace parte nuestra Universidad Corporación Universitaria de Asturias, estamos muy agradecidos por su participación. Mucho éxito y esperamos vernos prontamente. Hasta muy pronto.